En este día jueves 14 de julio de este año 2022, bendigamos a la Trinidad Santa, al Padre, al Hijo y al Espíritu, porque por ellos fueron creadas todas las cosas. Es el Señor quien en este nuevo amanecer nos da la confianza de que todo está en sus manos y debemos aprender a descansar en Él y sobre todo a poner nuestra confianza en su palabra. Él siempre nos dará esperanzas en nuestros combates espirituales y en nuestro caminar de la fe. Gracias, Padre Celestial, por la vida y por la salud. Gracias, Señor, porque en este jueves sacerdotal y eucarístico te agradecemos que te hayas quedado, Señor, en el sagrario y que nos das la gracia de participar de tu ministerio sacerdotal. Bendícenos, Señor, en este día y asístenos en todo cuanto hagamos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra de Dios en este jueves nos sorprende sobre todo porque es el Señor quien nos infunde hoy una gran confianza en su obra, una gran confianza en lo que es la vida en Él. La primera lectura está tomada del libro de Isaías y sobre todo que esa lectura es muy especial porque nos lleva a poner la mirada en la obra de Dios. Solo el Señor puede obrar en bien de nuestras necesidades. Esa primera lectura nos está hablando de una esperanza que solo nos la puede dar Dios cuando se trata de esas situaciones que no están bajo nuestro control o de aquellas cosas que se escapan de nuestro dominio. La primera lectura del libro de Isaías nos dice que el Señor infunde un deseo profundo en su pueblo, diciendo que Él va a ayudar al que permanece justo, es decir, aquel que está entregado a sus mandamientos, aquel que está entregado a su voluntad. Por eso dirá la primera lectura: la senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo. En la senda de tu juicio, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu madruga en mi interior por ti. Es muy importante cuando se entiende la palabra de Dios en esa dirección como la trae la primera lectura, porque la esperanza se la da Dios al que es justo. La esperanza se la está dando Dios a aquel que todos los días no se cansa de cumplir sus mandamientos, aquel que todos los días no se cansa de ser bueno, aquel que todos los días está convencido de que Dios, su Padre, lo está viendo todo y que aunque hay veces le toque pasar por momentos de injusticia, esa persona sigue siendo recta y haciendo las cosas para bien. Por eso la esperanza Dios se la da al que camina por sus caminos, al que camina por sus leyes. Allí donde mucha gente te dice, pero no te quedes así, obra como también tú puedes actuar, desquítate. No, la palabra de Dios hoy nos dice que todo tiene un curso, un camino, para que seamos también agradables a la presencia del Señor. Si hay algo especial también en la primera lectura es comprender que debemos trabajar el deseo por Dios. Quien no anhela a Dios vive siempre cargado, preocupado y lleno obviamente de sí mismo, de sus
desilusiones. Pero quien trabaja el deseo por Dios busca siempre, cada día, los momentos para estar con el Señor. Por eso dirá la primera lectura: mi espíritu en mi interior madruga por ti. La paz te la da el Señor, pues madruga por esa paz. El amor que te sana y te levanta y te hace fuerte, te lo da el Señor. Madruga por ese amor, madruga a buscar al Señor, a orar con fe, porque el justo es aquel que sabe que lo que hace Dios nadie lo puede hacer, y por eso el justo va por ese camino recto o ese camino perfecto, buscando al verdadero médico de su vida, al verdadero Señor de su salvación. Dice la primera lectura que el Señor nos va infundiendo una confianza en la medida en que madrugamos por Él. Y esa confianza se expresa en el pedido que en la oración hacemos, como: Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Hay que aprender a descansar en el Señor, a tener la paz de Él, a buscarla. La paz es fruto del Espíritu Santo. Y si tu vida está guiada por el Espíritu, aprende sobre todo a recibir esa paz del Señor cuando oras con fe, cuando te entregas a Él día a día en una oración movida por sus promesas, movida por la fidelidad del Señor. El Señor cada día quiere que nos convenzamos que Él es fiel. Y dice esta palabra: tú nos darás la paz. Hoy lo que más necesitamos al orar es paz, para no agitarnos con la angustia o con las preocupaciones. La paz tiene que ser como el ambiente de la oración que lleva todos los días a proclamar que la victoria verdadera está en el Señor. Siempre el que tiene paz al orar vive convencido de la obra de Dios en su vida y en la vida de los demás. Es muy especial cuando uno en fe proclama esas promesas de Dios, esa obra de Dios, como dice esta primera lectura: tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Nada tienes que tú lo hayas conseguido por tus propias fuerzas o por tus propios medios. Todo lo que tienes lo has conseguido porque el Señor te lo ha dado. Entonces, ¿por qué te preocupas en este momento en querer forzar situaciones? Hay que obedecer la palabra y ser justos todos los días, viviendo según el mandato del Señor. Pero Él nos dará la paz, porque todas nuestras empresas nos las realiza el Señor. Es necesario pues ahondar en esta parte de la primera lectura y comprender que hay momentos en que se pasan por momentos dolorosos, y esos momentos dolorosos los unimos al misterio mismo de la voluntad de Dios. Dios quiere que pasemos por esos momentos para que podamos valorar su gloria, su obra. En el Evangelio de este día, Jesús nos está llamando a que vengamos a Él, a que nos acerquemos al Señor y descansemos en Él. Estamos cansados, estamos agobiados. ¿Qué te tiene cansado hoy? ¿Tantas decepciones que has vivido? Bueno, refúgiate hoy en el Señor, ora, y Él le hace comprender el sentido a tu vida. Cuando tú oras, cuando tú descansas en Él, cuando le dices: Señor, estoy cansado del maltrato, Señor, estoy cansado de una vida de desengaños que traigo en un matrimonio. Cuando le dices al Señor: Señor, estoy cansado de ser bueno y que siempre me usen y me dañan, allí el Señor te dará descanso y te ayudará a llevar ese yugo. Ese yugo es seguir siendo bueno como el Señor es bueno. Ese yugo es, sobre todo, llevar la vida acorde a los mandamientos de Dios. Él nos da la gracia. Él nos dice que vengamos a Él y aprendamos la clave, y es que para llevar el yugo, es decir, el mandamiento de Dios que nos está forjando, nos está tallando,
es preciso ser mansos y humildes de corazón. El corazón soberbio todo lo ve difícil, imposible. El corazón soberbio todo lo ve como muy lejos de alcanzar. Pero la persona que es realmente humilde y sencilla, en Dios siempre encuentra fuerzas para continuar el camino, porque sabe que lo que el Señor le entregó hay que llevarlo hasta el final, hasta la otra orilla. Lo que el Señor te entregó, tu familia, tu matrimonio, tu caminar, tu profesión, tu vocación, hay que llevarlo hasta la otra orilla. Por eso, un corazón que se siente soberbio, erguido, autosuficiente, no siente la necesidad de la gracia. En cambio, el humilde y el sencillo se siente débil, cada día necesitado, y cada día se enamora más de Dios porque madruga por Él, y al madrugar por el Señor siente que su vida es la vida del Señor. Que el Señor hoy nos asista en este día para que comprendamos también el Evangelio y dejemos claro que es necesario entrar en esta parte de la gracia de Dios, a descansar en Jesús, en aquel que nos ha dicho que aprendamos de Él. De Él hay que aprender a ser libres, a no dejarnos atar por nada, a descansar en la medida en que nos demos cuenta que hay cargas que no las podemos llevar solos si no entendemos el sentido de esas cargas, porque ese sentido nos lo revelará el Señor en la medida en que nos acerquemos a estar con Él y a descansar en Él. Y Él siempre nos invita a que en Él retomemos fuerzas para que continuemos el camino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves sacerdotal y eucarístico para todos. No olvidemos orar hoy por la santificación de todos los sacerdotes y el aumento de las vocaciones. Bendiciones.